Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos los focos inteligentes más potentes de la marca Xiaomi. ¿Valdrán la pena y justificarán su precio? Comencemos. En la caja nos indicará que este es el modelo Mi Smart LED Bulb Essential. También nos hará referencia a que será compatible con Alexa y el asistente de Google. También nos indicará que es de 950 lúmenes, que es la más potente de la marca Xiaomi. Además de que esta bombilla también será en color blanco tanto como en RGB. También nos indicará que para usar todas las funciones del foco inteligente tendremos que conectarlo a una red Wi-Fi. Y tendremos funciones como comandos de voz, ajustar el brillo, cambiar de color, así como ponerle horas para que se encienda y se apague automáticamente. Por el otro lado de la caja nos indicará el modelo, que es MJDPL01YL. Ya cabrón, hable bien. Además que tendrá un consumo de 9 watts. Y la red Wi-Fi a la que tiene que estar conectado tiene que ser de 2.4 GHz. En la tabla de consumo energético tendrá una calificación de A+. No es la mejor, pero es una de las mejores. Y la potencia que tiene equivaldrá a un foco de 69 watts incandescente o 950 lúmenes. Pero ahora sí, comencemos con el desempaquetado. Al ser un producto Xiaomi, siempre verifiquen que el sello de seguridad no haya sido roto ni removido, ya que todos vendrán sellados de fábrica. Y con lo primero con lo que nos toparemos será con el foco inteligente. La verdad debo admitir que este es el foco más pesado que jamás haya usado. ¡Neta, me lo juras! Además, también junto con este manual nos entregarán una pequeña Biblia como manual de usuario. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Y en este manual de usuario nos encontraremos con un código QR, el cual al escanearlo nos redirigirá al Play Store para que podamos descargar la aplicación Xiaomi Home, que es la aplicación que usaremos para vincular el foco o la bombilla con el dispositivo móvil. Pero en esta ocasión vamos a probar dos de estos focos inteligentes, ya que prácticamente según Xiaomi podremos enlazar absolutamente todos los focos que querramos a la misma aplicación y podremos controlarlos a todos de manera individual o en conjunto. Pero ahora vayamos a ver cuál es la pinta de esta bombilla inteligente. La verdad es que en cuanto a materiales parece de muy buena calidad, ya que es muy pesado y con plásticos duros y duraderos. En la parte trasera de la bombilla nos indicará el modelo, además de los lúmenes y el voltaje al que funciona, que en este caso es de 220 volts. Además también veremos que está hecho en China. Pero ahora vayamos a hacer unas pequeñas pruebas respecto al peso, ya que me parece su peso totalmente exagerado. Y para ello vamos a traer una balanza gramera, la cual nos ayudará para que podamos determinar el peso de este foco de una manera exacta. Y como veremos, el peso de este foco es totalmente descabellado, ya que pesará 181 gramos. Mientras que un foco normal, por ejemplo este que es el que yo tenía en mi sala, Philips de 12 watts, que equivale más o menos a la potencia de 100 watts, equivalente a un foco incandescente, tendrá un peso absurdo de tan solo 37 gramos. Es decir, el foco de Xiaomi pesará más de 150 gramos más que un foco normal. Pero ahora vayamos a conectarlo y hacerle unas pequeñas pruebas para ver si su rendimiento es tan bueno como parece, o al menos tan bueno como su peso. Primero vamos a comparar la iluminación respecto al foco anterior que yo tenía en mi sala. Y al momento de encenderlo, la verdad es que sí, la diferencia es bastante notoria, ya que como pueden apreciar es casi el doble de brillo que tendrá un foco normal, que equivale a un foco de 100 watts incandescente, mientras que el foco de Xiaomi de 950 lúmenes equivaldrá a 69 watts de potencia, como si fuera de un foco incandescente. Así que por lo que vemos, la verdad es que este foco Xiaomi en cuanto a potencia queda un poco corto. Pero ahora vayamos a vincularlo con el móvil, y para eso tendremos que apagar y encender el foco inteligente unas 5 veces hasta que este empiece a parpadear en colores, como por ejemplo en este momento. Eso nos indicará que el foco está listo para emparejar. Lo siguiente que tendremos que hacer es descargar la aplicación Xiaomi Home en nuestro dispositivo móvil. Crear una cuenta, lo cual es bastante fácil, y luego darle a este signo de más y añadir dispositivo, para lo cual nos pedirá que activemos la ubicación para que pueda rastrear los objetos cercanos. E inmediatamente veremos que lo detectará y tendremos que conectarlo a la red Wi-Fi e ingresar nuestra contraseña del Wi-Fi. Luego simplemente tendremos que otorgar los permisos y esperar a que el dispositivo se conecte
a la red Wi-Fi y posteriormente a la aplicación del móvil. La bombilla inteligente empezará a parpadear indicándonos que está haciendo la conexión con el internet y con la aplicación móvil. Después de un par de minutos, si la conexión se ha realizado con éxito, nos tendría que salir conectado con éxito. Después nos dará la opción de restablecer el nombre del foco. Como este foco irá en mi cuarto, yo le pondré el nombre de simplemente cuarto. Una vez que le demos a guardar, nos lanzará directo al menú de la bombilla inteligente, en el cual podremos ajustar un montón de configuraciones, como por ejemplo el brillo, para el cual simplemente tendremos que deslizar nuestro dedo de arriba a abajo o de abajo a arriba, lógicamente para subir y bajar la intensidad o el nivel del brillo. También podremos ir deslizando hacia los costados para ir regulando la calidez de la luz blanca y así dejarla en luz fría o luz cálida. Además también tendremos los comandos de voz. Baja la luz de la sala al 5%. Baja el brillo de la luz de la sala al 1%. Muy bien, ajustando el brillo en el dispositivo sala al 1%. Apaga la luz de la sala. De acuerdo, apagando el dispositivo sala. Ok, Google. Apaga la luz del cuarto. De acuerdo, apagando el dispositivo cuarto. Ok, Google. Enciende todas las luces. Claro, encendiendo dos luces. Ok, Google. Apaga todas las luces. Claro, apagando dos luces. Enciende las luces al 50%. Claro, ajustando el brillo en dos luces al 50%. Baja las luces al 1%. De acuerdo, ajustando el brillo en dos luces al 1%. Como pudieron ver, yo vinculé el otro foco con el nombre de sala, ya que se irá en mi sala, y la verdad es que el comando de voz funciona muy bien y es muy rápido. Además también en la configuración de los focos en la aplicación podremos ir poniendo un modo para que vaya fluyendo de color en color, o si no también podremos ponerle cualquier color a nuestra elección, simplemente deslizando la pantalla de izquierda a derecha. Además también será compatible con el comando de voz, es decir, podremos decirle que ponga el foco de cierto color y lo pondrá sin ningún problema. Además también lógicamente podremos regular el brillo cuando el foco está en un color fijo. Y también cuando está en el modo fluir, que irá cambiando de color en color. Pero ahora vayamos a recopilar los puntos positivos y negativos de estos focos o bombillas de Xiaomi. Entre los puntos positivos nos encontraremos que es de fácil uso, fácil vinculación y además de su compatibilidad con comandos de voz. Otro punto positivo serán los comandos de voz que serán compatibles con Alexa y con asistente de Google. Y en los puntos negativos el único que le pude encontrar, ya que como pudimos apreciar en el video comparándolo con un foco que equivale a 100 watts incandescentes, la verdad es que la diferencia es mucha, llega a ser hasta casi el doble. Hubiera sido muy bien que Xiaomi lance un foco aún más potente, ya que este es el más potente que podremos encontrar de la marca. En cuanto al precio, no lo determino ni como punto positivo ni negativo, ya que no es excesivamente caro pero tampoco es económico, ya que su precio oscilará entre los $14. Sí. Por lo cual yo le daría una calificación al foco más potente de Xiaomi de 9 de 10, debido a todo lo expuesto en el video. Eres cruel, pero justo. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.